Hola, bienvenidos, soy Steph y hoy voy a grabar un tutorial de cómo optimizar el inicio de sesión de la máquina y cómo hacer cuando el ordenador te va muy lento o tarda mucho en cargar, ya sea una aplicación o abrir cualquier icono que tengas en la pantalla, por ejemplo el Word, que lo quieres abrir y tarda muchísimo en abrirse. Principalmente lo del inicio de sesión suele ocurrir cuando tienes muchas aplicaciones en inicio de sesión y el ordenador tiene que ejecutar todas y cada una de esas aplicaciones antes de iniciarse, por eso tarda tanto. Y lo de que el ordenador te cargue despacio las aplicaciones cuando las quieres abrir, pues es más o menos de lo mismo, tener a lo mejor muchas aplicaciones en segundo plano o aplicaciones que no utilizas, que a lo mejor porque no las ves en el escritorio crees que ya no están, pero sí que están ahí, ocupan un espacio. Entonces lo que hay que ir es a donde los tienes instalados, donde los tienes guardado para eliminarlos y también tener en cuenta que esto no parece importante, parece una tontería, pero con solo darle a eliminar no quiere y que esté aquí en la papelera no significa que ya sea eliminar el ordenador. Para que se elimine del todo tiene que darle a vaciar papelera y ahí es cuando vas a notar que que has ganado espacio y velocidad en tu ordenador. Bueno, vamos a empezar con lo de inicio de sesión, perdón. Lo primero que vamos a hacer es ir al icono de Windows, clic derecho, administrador de tareas, y aquí en el administrador de tareas ir a la pestaña de inicio. Y aquí podemos observar todas las aplicaciones que ejecuta el ordenador cuando se está iniciando. Si aquí tienes un montón de aplicaciones que aquí en lugar de poner deshabilitado pone habilitado, lo que hace es que cuando enciendes el ordenador tarda en cargarse porque está encendiendo al mismo tiempo todas y cada una de las aplicaciones que tienes aquí. Entonces, la forma de evitar eso es darle a seleccionar la opción, por ejemplo, si le doy aquí a la opción de habilitar, entonces cada vez que se enciende el ordenador se va a estar arrancando también esa aplicación. Entonces, si como no es lo que queremos, tiene que mantenerlo así, en deshabilitar, a menos que sean aplicaciones que realmente lo necesiten. Por ejemplo, no necesitas que el ordenador esté ejecutando Skype mientras está intentando encenderse. Tiene que tener la menor cantidad de aplicaciones posibles. Bueno, esto en primer lugar para iniciar sesión. Una vez que has deshabilitado todo eso, le das a reiniciar al ordenador y ahí ya notarás que arranca con más facilidad. Por otra parte, lo de que hemos mencionado antes, que a veces el ordenador te tarda en cargar, a lo mejor aquí como estoy intentando escribir para encontrar un programa y te tarda en cargar muchísimo, pero es porque a lo mejor tienes un montón de archivos o programas que se están ejecutando en segundo plano o carpetas que ocupan espacio porque realmente no se están utilizando, entonces hay que eliminarlos. Y lo que he hecho es escribir ejecutar aquí en la barra de búsqueda y poner porcentaje TEMP porcentaje, porque lo hago a menudo para eliminar las carpetas de archivo temporales. Son archivos que se van creando cuando a lo mejor abrimos un programa, se crean esos archivos temporales que después del tiempo a lo mejor se eliminan o no, eso dependiendo de cómo lo has configurado. Entonces, si yo le doy aquí a aceptar, se me tienen que abrir todo eso. Son los archivos temporales que se han ido abriendo durante todo el tiempo que he tenido abierto el ordenador y he abierto y cerrado ventanas. Entonces todos esos archivos son temporales, no sirven, ocupan un espacio aquí innecesario. Entonces lo que hago es darle a control E y eliminar. A veces no te lo elimina a la primera porque a lo mejor hay algunos de los archivos que son ventanas abiertas
que no te los puede quitar porque se están ejecutando, pero por lo general se puede eliminar todo. Vale, voy a intentar meter. Vale. Y aquí pues se tiene que ir eliminando todo lo que tenemos aquí, todos los archivos temporales. Y aquí pues son 818 carpetas que a lo mejor no pesan mucho, no ocupan mucho espacio, pero suma, o sea, si vas sumando todo esto, pues es una gran cantidad de... es un espacio que realmente pues puedes necesitar. Y todo esto pues se va a la papelera de reciclaje. Una vez que ya se ha terminado de eliminar los archivos temporales, lo que hemos podido, pues vemos que se han desplazado aquí a la papelera de reciclaje y lo que vamos a hacer es vaciar la papelera. Todo esto que estamos haciendo es principalmente para optimizar la velocidad de la máquina. Ya no estamos con lo del inicio de sesión, sino con optimizar la velocidad del ordenador. Otra cosa que podemos hacer para que tenga no solo más velocidad, sino más espacio, es ir a tu equipo, y mirar el disco duro, el disco de almacenamiento, ir a propiedades y luego aquí está la pestaña de liberar espacio. Bueno, como podrán ver, no tengo yo muchos archivos, tengo bastante espacio de almacenamiento, pero si tienes muy poco espacio, esta es otra forma de liberar espacio en tu máquina. Y van a aparecer aquí pues varias opciones de carpetas o archivos que están en segundo plano, que realmente no son de utilidad, pero sí que ocupan espacio, que podemos eliminar. Aquí pone, por ejemplo, archivos de registro de instalación, archivos de programa de descarga, archivos temporales de internet, por ejemplo. Estos de aquí pues no nos sirven, pues se pueden eliminar. Pues entonces básicamente todas estas carpetas podrían estar vacías. Entonces le puedes ir dar a seleccionar todo. Por ejemplo, la papelera la acabamos de vaciar, pues está en 0 bytes. Así que le doy a limpiar archivo del sistema y se está ahora eliminando todos los archivos que no son necesarios. Bueno, ya se ha terminado y como verán, pues tengo aquí de espacio usado 256 y disponible 773 GB, o sea que tengo espacio suficiente y las cosas se me cargan pues lo suficientemente rápido, la verdad. Entonces, pues creo que hasta aquí ya estaría. Después de hacer todos esos cambios de entre eliminar los archivos temporales y quitar los programas que están en el inicio de sesión que no son necesarios, pues ya vas obteniendo más velocidad en tu ordenador. Y también por otra parte, otra cosa sería pues eliminar algunos programas, pero eso ya es cosa de otro vídeo. Así que eso fue todo, espero que les haya sido de utilidad. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.